Marcela Domínguez miró por última vez su reflejo en el espejo de su pequeño cuarto, ajustando el vestido que su amiga Fernanda le había prestado. El color azul marino resaltaba su tono de piel moreno y sus ojos castaños brillaban con una esperanza tímida. Hoy sería diferente, pensaba ella. Nunca se había permitido tener una noche solo para sí, una oportunidad para escapar de la rutina de trabajo duro y días monótonos. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesta a intentarlo. «Ya verás, Marcela», había dicho Fernanda con una sonrisa traviesa. «Será una noche divertida, te va a encantar». Fernanda siempre había creído que algo bueno aún podía pasarle a Marcela, aunque ella misma sabía lo cauta y desconfiada que era su amiga. Marcela nunca había sido de las que se permitían soñar demasiado, especialmente después de tantos años luchando para sobrevivir. A los 24 años, pasaba sus días trabajando como empleada doméstica en la mansión de Gustavo Castillo, uno de los empresarios más influyentes de Los Ángeles. 3 largos años de dedicación, largas horas de trabajo y prácticamente ninguna vida social. Sus domingos se consumían con tareas domésticas en su propia casa o ayudando a su madre en el mercado, pero esa invitación, ese encuentro a ciegas, parecía ser una oportunidad única para algo nuevo. Tal vez era solo una mujer común, pero sentía que de alguna manera merecía más. Tomó los pocos dólares que había ahorrado durante el mes y los guardó cuidadosamente en su bolso de mano. Era todo lo que tenía. El vestido le quedaba un poco grande y los zapatos negros de tacón bajo que Fernanda le había prestado le apretaban un poco, pero estaba decidida a hacer que funcionara. Su amiga había insistido en ayudarla. Sabía que Marcela nunca pensaría en gastar dinero en sí misma. Pero hoy ella quería sentirse bonita. Quería creer que algo bueno podía pasar. Con un suspiro de nerviosismo, Marcela se aplicó un poco de brillo labial, intentando ignorar la sensación de que no estaba a la altura de la situación. Su corazón latía más rápido. La ansiedad era palpable. Pensaba en Diego, su cita a ciegas, con quien había intercambiado mensajes durante las últimas 2 semanas. Él parecía tan diferente de los hombres que estaba acostumbrada a conocer. Trabajador, amable, comprensivo. La había invitado a cenar en un restaurante en el centro de la ciudad, algo que parecía tan lejano a su realidad cotidiana. «Será perfecto», había prometido él, y Marcela le creía. Miró una vez más al espejo y se sintió insegura, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Hoy sería la noche en la que finalmente podría dejar atrás los pesados fardos de la rutina y permitirse soñar. Tomó las llaves de su viejo coche y con el corazón latiendo fuerte, salió de casa sintiéndose más esperanzada que nunca. El trayecto hasta el restaurante fue más largo de lo que imaginaba, pero eso solo aumentó su ansiedad. Cada kilómetro parecía una eternidad. Marcela intentaba concentrarse en la suave música que sonaba en la radio, pero hasta las canciones románticas la ponían aún más nerviosa. El día había sido largo. Había despertado temprano para limpiar la mansión de Gustavo Castillo, dejando todo impecable antes de salir, pero de alguna manera sentía que esa noche podía ser diferente. Su corazón se aceleraba con cada pensamiento sobre Diego, sobre el encuentro que la haría sentirse, por primera vez, como alguien que valía la pena. Nunca imaginó que al atravesar los barrios de Los Ángeles y acercarse a la Rosa Dorada, un restaurante refinado y sofisticado, su vida tomaría un rumbo tan inesperado. Estacionó su coche con manos temblorosas y respiró hondo, intentando calmarse. Miró su reflejo en el retrovisor una última vez y esbozó una sonrisa nerviosa. «Tú puedes, Marcela», murmuró para sí misma antes de salir del coche y entrar al restaurante. Al empujar la puerta de vidrio de la Rosa Dorada, el ambiente la envolvió con su lujo y sofisticación. El aroma de las comidas gourmet en el aire, el suave brillo de las velas en las mesas y el murmullo de conversaciones agradables dejaron a Marcela sin saber dónde posar los ojos. La sensación de estar tan fuera de lugar en ese sitio sofisticado casi la hizo querer regresar a casa, pero al mismo tiempo sabía que no podía rendirse. Había esperado por este momento. «Disculpe», dijo acercándose a un mesero que pasaba. «Busco la mesa junto a la ventana para 2 personas».
El hombre la miró con curiosidad, claramente notando que no encajaba en el perfil habitual de los clientes de ese restaurante. Marcela no podía evitar sentirse incómoda, pero intentó mantener la cabeza en alto. «Por supuesto, señorita», respondió el mesero, con una sonrisa educada, pero su evaluación era evidente en cada movimiento. Marcela lo siguió hasta la mesa, sintiendo las miradas de los otros clientes sobre ella. Cada paso parecía más pesado, como si se moviera en cámara lenta. Finalmente, llegó a la mesa junto a la ventana, que estaba preparada para el encuentro. Se sentó, arreglando el vestido y colocando el bolso sobre la mesa. Miró el reloj en su celular, las 8:00 en punto. Era el momento. Diego aún no había llegado, pero ella estaba dispuesta a esperar. La ansiedad no la dejaba relajarse, y pasó los minutos siguientes repasando mentalmente qué le diría cuando llegara. Marcela se preguntaba si él realmente sería como parecía en los mensajes. Quería creer que había algo más entre ellos, algo genuino, algo real, pero el tiempo pasó, y Diego no apareció. Los primeros 15 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero pronto la ansiedad comenzó a dar paso a la duda. Tal vez se retrasó, pensó, intentando encontrar una explicación. El mesero se acercó nuevamente, preguntando si quería pedir algo, pero Marcela solo sonrió y respondió que estaba esperando a su acompañante. Con la boca seca y el estómago revuelto, sintió cómo las horas pasaban sin que nada ocurriera. Intentó mantenerse calma, fingiendo leer el menú, pero en el fondo algo comenzaba a romperse dentro de ella. El tiempo pasaba, pero Diego no llegaba. ¿Se habría olvidado de ella? ¿O sería que, de alguna manera, el destino estaba jugando en su contra como tantas veces antes? El dolor del rechazo comenzaba a instalarse, pero Marcela se obligó a no ceder. Mantenía la esperanza, aunque cada vez era más difícil. Observaba la entrada del restaurante, su mirada intentando captar cualquier señal de Diego. Pero lo que veía era un mundo aparte. Personas riendo, parejas intercambiando miradas de complicidad, meseros que pasaban con bandejas de platos sofisticados, mientras ella permanecía allí, esperando a alguien que tal vez nunca llegaría. La tensión en el aire era palpable. Los minutos se arrastraban. A las 8:30 ya comenzaba a dudar de sí misma. Tal vez él había desistido. Tal vez todo esto había sido un error. Pero algo dentro de ella se negaba a creer que su esperanza pudiera desvanecerse tan rápido. No, Marcela no dejaría que ese sueño se deshiciera tan fácilmente. Había esperado demasiado por una oportunidad como esta, pero la realidad era implacable. El mesero, que se acercó por tercera vez, con una mirada que ya dejaba entrever impaciencia, preguntó nuevamente si quería pedir algo. Ella solo negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, gracias. Estoy esperando a mi amigo. Debe llegar en cualquier momento». Las palabras sonaron vacías incluso para ella misma. Su corazón estaba oprimido, y el miedo a ser vista como una tonta, una mujer que había caído en la trampa de un encuentro falso, crecía con cada segundo. Volvió a mirar su celular. Ningún mensaje de Diego. Había comenzado a creer en sus palabras, incluso cuando sabía, en el fondo, que nunca había sido fácil para ella confiar en las promesas de los demás. Marcela se sentía extraña. Cada persona a su alrededor parecía un recordatorio de todo lo que ella no era, de todo lo que nunca podría ser. Mujeres con vestidos sofisticados, hombres con trajes caros, todos inmersos en sus propias vidas perfectas, mientras ella, sencilla y sin recursos, era dejada atrás. Las risas y el brillo de las conversaciones parecían golpearla como olas, y el ambiente lujoso del restaurante solo hacía que su dolor fuera más evidente. Los minutos pasaron lentamente, y el tiempo parecía desplomarse sobre ella, pesando de manera insoportable. A las 9 se cerró, el silencio se instaló en su pecho. Ya no había más espacio para esperar. Algo dentro de ella sabía que Diego no vendría. Tal vez tuvo un imprevisto. Intentó justificar en su mente, pero la explicación ya no tenía sentido. Las palabras de Diego, con tanto entusiasmo, ahora parecían distantes e irreales. Y el mensaje que él le había enviado antes esa tarde, ahora parecía una crueldad sin sentido. «Nos vemos mañana a las 8, linda.
No puedo esperar para conocerte en persona. Las palabras de Diego se repetían en su mente, y el dolor de verlas ahora como una promesa rota era casi insoportable. Marcela miró nuevamente el reloj y las horas no pasaban. Cada segundo se estiraba, hasta que la suave luz de las velas sobre las mesas y el murmullo de las conversaciones elegantes a su alrededor parecían convertirse en un eco distante de una realidad que no le pertenecía. Fue entonces cuando notó que el mesero la observaba con una expresión impasible, casi impaciente. Marcela intentó forzar una sonrisa, pero su rostro estaba cansado y su postura ya no parecía la de alguien que se sentía en un encuentro romántico, sino la de alguien que enfrentaba la humillación ante un público invisible. A las 9:15, Marcela ya no sabía cómo disimular la vergüenza que la consumía. Intentó convencerse de que todo estaba bien, que no era gran cosa, que los hombres podían tener imprevistos, pero el dolor del rechazo se volvía imposible de ignorar. Su celular seguía en silencio, y el vacío en la mesa a su lado, donde debería estar el plato de Diego, la hacía sentirse aún más sola. Miró a su alrededor, buscando algún consuelo en las parejas que parecían tan lejanas a su realidad. Cada sonrisa, cada roce, cada risa compartida parecía una herida abierta en su alma. Las lágrimas comenzaron a amenazar sus ojos, pero ella luchaba contra ellas. No lloraría allí, no frente a todos. No permitiría que vieran la humillación que la estaba consumiendo. Marcela, con el dolor apretando su corazón, intentó concentrarse en algo, cualquier cosa, que la distrajera, pero fue en vano. Su mirada fue atraída a la pantalla de su celular, que vibró de repente. Cuando vio la notificación, su corazón dio un salto. Por un breve momento, imaginó que era un mensaje de Diego, disculpándose por su ausencia, explicando el motivo de no haber llegado. Pero al abrir el mensaje, la cruel realidad la golpeó como un golpe directo. «Hola, lo siento, pero no puedo seguir perdiendo mi tiempo con alguien como tú. No somos compatibles. Que tengas una buena noche». Las palabras de Diego estaban allí, como un puñetazo en el estómago. Lo que acababa de leer parecía irreconocible, cruel y sin ningún rastro de empatía. «Alguien como tú». ¿Qué significaba eso? ¿Ella era alguien como tú? ¿Una mujer sencilla sin los lujos que él tal vez esperaba de una pareja? ¿Alguien que no encajaba en sus expectativas? Marcela sintió el dolor invadir su pecho y las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo, finalmente, comenzaron a caer. No podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué había de malo en ella? ¿Por qué no era suficiente? ¿Cómo podía alguien ser tan frío, tan inhumano, al punto de tratar a otra persona con tanta indiferencia, con tanta crueldad? El peso de todo aquello la aplastaba, y Marcela se sintió como nunca antes, invisible, menospreciada, nada. Su corazón parecía haberse roto en 1000 pedazos, y el restaurante, que antes parecía una maravilla distante, ahora era el escenario de su humillación. Miró a las parejas a su alrededor, riendo, brindando, compartiendo sus noches perfectas, y sintió una rabia silenciosa crecer dentro de ella, pero también una vergüenza abrumadora que la hizo encogerse aún más. El mesero la observó nuevamente, esta vez con una mirada que mezclaba pena e impaciencia. Marcela no podía soportarlo más. Sabía que necesitaba salir de allí antes de que el llanto se volviera imposible de controlar. Se levantó lentamente, sintiendo sus piernas débiles, casi sin fuerza. Tomó su bolso con manos temblorosas y comenzó a caminar hacia la salida, sintiendo el peso de todas las miradas invisibles sobre ella. Cada paso parecía una tortura. Cada mirada que sentía sobre ella parecía una burla de una mujer despreciada. Su vestido, que antes la hacía sentirse bonita, ahora parecía un disfraz, una mentira. Los zapatos apretados le causaban dolor, pero era el dolor del alma lo que realmente la hería. Llegó a la puerta del restaurante, y la salida parecía ser lo único que podía controlar en ese momento. Al pasar entre las mesas, escuchó susurros y risitas que tal vez no tenían nada que ver con ella, pero su mente, frágil y herida por el dolor, las interpretó como burlas. Las palabras de Diego aún resonaban en su mente y no sabía cómo seguir adelante. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, algo ocurrió.
algo que jamás habría imaginado. Marcela se detuvo abruptamente, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared junto a la entrada, intentando controlar el torbellino de emociones que la engullía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero las ignoraba, tratando de no caer en un llanto descontrolado que, sabía, atraería aún más atención. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, mientras ella se hundía en la vergüenza y el desprecio que sentía por sí misma. «Una chica como tú», repetía para sí misma, las palabras de Diego convirtiéndose en un eco cruel en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Ella era una chica como tú? ¿Alguien demasiado sencilla para ser amada? ¿Alguien que trabajaba todo el día, limpiando, fregando y ordenando para otros, sin jamás ser notada? Marcela se sentía vacía, como si hubiera sido descartada sin siquiera tener una oportunidad. Era como si todo lo que había creído hasta ese momento se estuviera desmoronando. El vestido prestado que antes la hacía sentirse bonita y especial, ahora le parecía una carga pesada, una fantasía que la alejaba de quien realmente era. Sus zapatos apretados la lastimaban, pero no era el dolor físico lo que la estaba destruyendo. Era el peso de la humillación, del desprecio, de la sensación de que nunca sería más que una sombra en la vida de las personas. Escuchó el sonido de la puerta de vidrio siendo empujada detrás de ella, y antes de que pudiera dar un paso más hacia la salida, un hombre se paró frente a ella. Marcela no lo reconoció de inmediato, pero la sensación de ser observada la hizo levantar los ojos y enfrentar aquel rostro que la miraba con una intensidad que la desarmaba. Gustavo Castillo, el empresario poderoso, el hombre al que servía todos los días en la mansión, estaba frente a ella, observándola con una expresión de perplejidad y preocupación. Durante 3 años de convivencia silenciosa, Marcela nunca había sido verdaderamente vista por él. Sabía que él la veía como una empleada, nada más. No era más que una figura discreta en la casa, siempre eficiente, siempre silenciosa, siempre invisible. Pero ahora, allí, en medio de ese restaurante elegante, Gustavo parecía estar viéndola de una manera que ella nunca había imaginado. Su mirada, normalmente fría y distante, estaba ahora cargada de algo que ella no sabía definir. Era algo entre compasión y algo más profundo, algo que no sabía si estaba lista para entender. Intentó recomponerse, limpiando rápidamente las lágrimas con el pañuelo arrugado que encontró en su bolso. Su cuerpo se encogió, como si quisiera desaparecer. La vergüenza la paralizaba. Él la había visto llorar, y eso parecía más difícil de soportar que la propia humillación de haber sido rechazada por Diego. «Señor Castillo», dijo Marcela, con la voz temblorosa y casi inaudible. Intentó controlar las lágrimas, pero el peso de la vergüenza era insoportable. «Yo no sabía que usted estaba aquí». Gustavo parecía no escuchar sus palabras. La miraba con una expresión suave pero preocupada, como si estuviera intentando entender algo que había pasado en ese momento, algo que no encajaba con la imagen que tenía de ella. Él la conocía solo como la empleada que limpiaba su casa, que preparaba su comida, que hacía el trabajo duro e invisible para asegurar que todo funcionara. Pero allí, en ese restaurante, ella ya no era solo eso. Era alguien a quien él veía de una manera nueva, alguien que despertaba en él sentimientos que nunca había imaginado sentir. «Marcela», dijo él, con una suavidad rara en su voz, «no necesitas explicarte. Yo vi lo que pasó». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si intentara procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo sabía él lo que había pasado? ¿Cómo podía estar tan consciente de su dolor, de su humillación? No podía saberlo. No podía entender lo que ella estaba pasando. Eran de mundos tan diferentes, y ella era solo una empleada. «Lo siento mucho», continuó él con los ojos fijos en los de ella. «Vi lo que pasó, y no puedo quedarme aquí viendo cómo sufres así». Marcela, sin saber qué responder, bajó la cabeza. No podía mirarlo sin sentir una enorme ola de vergüenza, pero al mismo tiempo había algo en sus palabras, algo en su expresión, que hacía que su corazón latiera más rápido. Él estaba siendo amable con ella, pero ¿qué significaba eso? ¿Era solo compasión
¿O había algo más? Gustavo pareció notar su vacilación y con un gesto sencillo se sentó frente a ella en la mesa vacía. No preguntó, no dudó, solo se acercó, como si algo lo hubiera empujado a actuar, como si estuviera allí para protegerla, para evitar que siguiera siendo invisible. ¿Estás bien?, preguntó, ahora con un tono más suave, más personal. Marcela lo miró, confundida. Nunca lo había visto hablarle de una manera tan humana. No, no lo sé, respondió ella con la voz débil. Solo quería que todo fuera diferente. Solo quería ser vista, ser reconocida por alguien. Gustavo la observó por un momento, sus ojos absorbiendo cada palabra, cada sentimiento que ella intentaba ocultar. Sintió algo dentro de sí, algo que ya no podía ignorar. Era una necesidad de protegerla, de cuidarla, de ayudarla a salir de ese estado de vulnerabilidad. «Eres vista, Marcela», dijo él con una sinceridad que la tomó por sorpresa. «Yo no sabía lo especial que eres, lo mucho que significas, pero ahora lo veo». Marcela se quedó inmóvil, impactada por sus palabras. ¿Cómo podía él decir algo así? ¿Cómo podía finalmente notar algo que ella había intentado sin éxito demostrar durante tanto tiempo? No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar a eso. La tensión en el aire era palpable, pero ya no había el dolor profundo que la consumía antes. Algo había cambiado, algo estaba a punto de suceder. Gustavo se inclinó ligeramente hacia adelante y por un momento sus miradas se encontraron de una manera que Marcela nunca había imaginado. Era como si, en ese instante, todo fuera posible. Él estaba allí frente a ella, no como el jefe frío y distante, sino como un hombre, alguien que, de alguna manera, finalmente la veía. «Lo siento mucho por todo esto, Marcela», continuó él, con la voz más baja ahora, como si quisiera disculparse. «Si hubiera sabido lo que te estaba pasando, si hubiera sabido quién eres realmente, habría actuado de manera diferente, te habría dado la atención que mereces». Marcela sintió algo extraño dentro de sí. Era como si todas sus defensas, todas sus inseguridades, comenzaran a desmoronarse. Por primera vez, sentía que alguien realmente la veía, que alguien estaba dispuesto a ir más allá de las apariencias y descubrir quién era en verdad. «Señor Gustavo», murmuró ella, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. «No sé qué hacer con esto». Él sonrió suavemente, y Marcela sintió una ola de calor envolverla. Él se levantó y le extendió la mano, invitándola a levantarse también. «Vámonos de aquí», dijo él con una expresión firme. «No mereces estar aquí sola. Hablemos, sin prisa, sin presión. Quiero conocerte, Marcela. Quiero ver quién eres realmente, más allá de lo que piensas que soy». Marcela lo observó, sintiendo el peso de sus palabras en su corazón. Tal vez por primera vez estaba siendo vista. Tal vez finalmente alguien creía en ella. Con un suspiro, puso su mano en la de él, sintiendo una conexión extraña y profunda. No sabía qué traería el futuro, pero en ese momento, algo dentro de ella le decía que todo podía cambiar.